Era el mes de diciembre de 1531, 10 años solamente después de conquistada Tenochtitlán por los españoles, cuando la Santísima Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Lo nombró su embajador ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para que le construyera un templo. La prueba de que las palabras de Juan Diego eran ciertas fueron las rosas que llevó en su tilma y la preciosa imagen que apareció dibujada en ella. La Santísima Virgen es nuestra Madre. Toda la historia de Juan Diego y de las apariciones de la Virgen están fundadas en una constante y sólida tradición. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son productos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel, y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que Dios se compadezca de nosotros, nos bendiga y nos mire con amor. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu salvación. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Con equidad gobiernas a los pueblos, con rectitud los guías. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que el Señor continúe bendiciéndonos para que todo el orbe te conozca. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta, aleluya al Señor. Canta, aleluya al Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya al Señor. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Canta, aleluya al Señor. Canta,
Canta, aleluya. Canta, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanas aquí presentes, y a los hermanos también en línea, unos pocos, pero sin embargo, pues dichosos y felices también, porque este día estamos celebrando pues a Nuestra Señora de Guadalupe, una fiesta grande en tierras americanas. Ya sabemos que ella es emperatriz de América, y por eso, aunque la oración de colecta está específicamente para el pueblo mexicano, sin embargo, pues también podemos aplicar esa oración pues prácticamente a toda América. Y cuando digo América no me refiero a el norte de América, porque a veces así lo creemos. América es prácticamente todo el continente, desde el norte del Canadá pues hasta el sur de Sudamérica, ¿verdad? Entonces pues prácticamente es emperatriz de toda América, que así se le ha nombrado, y por tanto pues es una fiesta pues muy grande. Me gusta mucho a mí pues hacer la aplicación de la segunda lectura que hemos escuchado de hoy, en donde San Pablo dice lo siguiente en la carta a los Gálatas. Dice: hermanos, dice, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. La plenitud de los tiempos pues llegó prácticamente allá en aquella latitud en donde nació Jesucristo, allá en esas tierras de Palestina. Llegó cuando el Hijo de Dios pues se encarnó. Pero ya sabemos nosotros que en 1492 se descubre un nuevo mundo. Es el continente americano, un nuevo mundo. Y 10 años después, como lo mencionó la monición que tiene el leccionario, pues aparece aquí la Santísima Virgen María, y en ese sentido la plenitud de los tiempos para nuestras tierras americanas pues es prácticamente cuando la Madre también de Dios trae a su Hijo Jesucristo. Eso es muy, muy hermoso. Y es por eso que también aparece la lectura del Santo Evangelio en esa visita que hizo María Santísima a su prima Santa Isabel en la montaña de Ain Karim. Eso no está en la escritura, ¿va? Pero sí sabemos nosotros que esa montaña pues se llama así, Ain Karim, ¿verdad? Y pues así como la Virgen Santísima fue a visitar a su prima Isabel y en su seno llevaba ya al Hijo de Dios, pues ahí también ha venido con nosotros, ¿verdad?, a hacerse presente, pero también pues como la embajadora de Jesucristo, su Hijo. Entonces nos ha traído. Entonces, por consiguiente, pues la plenitud de los tiempos ha llegado aquí cuando vino la Santísima Virgen María y traía pues ya a su Hijo, ¿verdad? Entonces, pues alegre y feliz, ¿verdad? Porque ese tiempo pues es de gozo para nosotros, es plenitud, ¿verdad? Por consiguiente, ciertamente el conteo del tiempo a nivel global, ¿verdad?, casi a nivel global, en algunas épocas, en algunas latitudes es diferente,
pero se empieza a contar desde el año 1 cuando Jesucristo nace, y hoy estamos en el año 2020, no el año 2020 así de sencillo y de simple, sino el año 2020, como decían, no hace mucho tiempo, hace al menos un siglo y medio, estamos en el año 2020 de nuestro Señor Jesucristo, a nivel general. Pero si hablamos de Latinoamérica, o más bien de toda América, pues entonces podemos contar el año 1 desde que vino Nuestra Señora a tierras americanas, ¿verdad?, a traernos a su Hijo, la plenitud de los tiempos. Muy bien, eso tan hermoso, ¿no? Entonces, la visita de Dios a través de su madre. Y en ese sentido quisiera hacer también una pequeña reflexión en torno a las palabras bellas que están descritas en el Nican Mopowa, ¿verdad? El Nican Mopowa, que no solo son documentos, sino que es una labor periodística que hizo pues don Antonio de Valeriano, que le hizo la entrevista a Juan Diego, ¿verdad? A Juan Diego, solo que en su lengua natal, ¿verdad? El náhuatl, como lo conocemos. En su lengua natal, pues le pregunta, solo que no tenía microfonito y celular como tengo yo ahora, ¿verdad? Pero sí le pregunta, y entonces le pone allí, y entonces don Antonio de Valeriano pues va traduciendo palabra por palabra que le dice pues Juan Diego. Juan Diego le va narrando cómo fue esa aparición. Ese es el documento del Nican Mopowa, ¿verdad? Es el testimonio de Juan Diego de lo que vio. Es el testimonio y verídico. Ahí sí que los pobres hermanitos protestantes, ¿verdad? Pobrecitos, ¿verdad? Porque aquí es una verdad histórica que no pueden de ninguna manera negar. Imagino que los hermanos protestantes allí en México, pues ellos también son guadalupanos, porque no pueden negar a la Madre de Dios que vino a nuestras tierras. Imagínense, en el caso de nosotros, pues muy contentos también, porque realmente está muy cerca, ¿verdad? Aquí nomasito, aquí en México, entonces está bastante cerca, ¿verdad? Entonces eso es una alegría porque no se puede negar. Muy bien, entonces en el Nican Mopowa aparece una de las expresiones muy bellas. Sabemos nosotros que pues desde los orígenes casi de la iglesia, ¿verdad? Se declaró el dogma de la maternidad de la Virgen Santísima, es decir, que María es verdadera Madre de Dios, ¿verdad? Por supuesto que no en la eternidad, sino que en el tiempo, ¿verdad? Es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque todavía hay una controversia en el siglo III, siglo IV, en torno a Jesucristo, de que si es Dios Jesús o no es. Y que si realmente el verbo de Dios se pudiera encarnar en un hombre. Entonces esa es la controversia, y para pues definir eso, que realmente es Jesucristo, Jesús es el Cristo, pues definen esa maternidad, ¿verdad? Y de todas maneras ya lo había defendido San Pablo, San Juan, por ejemplo, San Juan en su tercera carta, versículo número 7, porque ahí no hay capítulos. Entonces dice: el que no crea que el Hijo de Dios vino en la carne, entonces ahí lanza un anatema, San Juan, pero entonces se hace verídico que el Hijo de Dios se encarna en una mujer. Pues bien, a lo que iba con esto es que pues voy a aplicar, o más bien voy a sacar unas palabras de Nican Mopowa que se parece pues a ese dogma, aunque tiene unas palabras mucho más hermosas, pues yo así lo considero, ¿verdad? Tenemos el dogma de la maternidad de la Virgen Santísima, pero cuando se le aparece la Virgen a Juan Diego, le dice las siguientes palabras: yo soy la verdadera Madre de Dios, la Madre de Dios del verdadero Dios, por quien se vive. Esa expresión es muy hermosa si la ponemos a reflexionar. ¿Por qué? La Madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Por qué esa expresión verdadero Dios? Porque, pues recordemos que, bueno, y esto le tomo unas palabras aquí a Fray Nelson, la Virgen Santísima es encuentro entre dos culturas, la cultura europea y nuestra cultura también aquí, que era prácticamente salvaje, ¿verdad? Algunos ahí que se reniegan de la cristiandad y de cómo se evangelizó acá, porque dice pues que aquí el cristianismo pues vino a suprimir nuestra cultura, y que era una cultura de paz, y de algunos indios por allí, algunos pues indígenas por ahí, tan bonitos y tan lindos, pues cuentos, eran salvajes. Vean ustedes, yo siempre recomiendo en este día que vean la película Apocalipto. Ahí se ve
lo salvaje que era nuestra cultura acá, llena de sangre, sacrificios a los dioses, ¿verdad? Sacrificios a los dioses, por supuesto, naturalistas. Hoy está pues como de moda hablar del dios ¿verdad? De la Pachamama. Y entonces son religiones naturalistas que el dios o los dioses falsos siempre exigen un sacrificio, y los dioses falsos se alimentan de la gente, se alimentan de nosotros, por decirlo de alguna manera, aunque San Pablo pues va a decir que los ídolos pues no son nada, Romanos 1, no son nada por supuesto, pero de todas maneras la gente creyendo pues en esos falsos dioses, entonces le sacrifican pues criaturas, niños, niñas, jovencitas y jovencitos. Entonces se cuenta, ¿verdad?, en los libros de historia de realmente montones de huesos que había en ciertos lugares de culto, cuando ellos sacrificaban pues a sus dioses, ¿verdad?, a los niños, a las señoritas, a las jovencitas, y a los niños los sacrificaban, los quemaban vivos a veces pues así vivos, en una piedra, pues el sacerdote metía la mano vivo del niño en el corazón a fuerza y le sacaba el corazón así chorreando sangre y vivo y todavía latiendo. Entonces, y aparte de eso también pues las guerras que se llevaban a cabo pues en todas partes, ¿no? Así prácticamente como ha existido durante mucho tiempo en diferentes lugares, ¿no? Entonces eso que nuestra cultura fue suprimida porque era una cultura de paz y porque eran unos indígenas ahí tan pacíficos, esos son cuentos chinos. En el fondo, pues eso todo eso pasaba de horroroso. Y por consiguiente, pues entonces a lo que iba con esto es que la adoración a los ídolos lleva sacrificio, porque el dios falso se alimenta de sus esclavos, ¿no?, de los súbditos o de la gente o de los chiquitillos nosotros, ¿no? Se alimenta de nosotros. Y si lo miramos ahorita en el tiempo actual, la idolatría pues precisamente es lo que provoca, ¿no? Por ejemplo, el que ha puesto en el altar de su corazón al Dios yo, el egoísmo, entonces uno se va dando cuenta, ¿verdad?, que se llena de placeres y de todo tipo de cosas ilícitas, y uno ve cómo se va degradando poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, el que toma trago, como decimos vulgarmente, el que chupa, dice la gente, ¿va? Uno ve y toma, y por más que la gente le diga, por más que la mamá le diga, por más que las hermanas y los hermanos le digan, no tomes, y ¿quién le quita eso? Hasta el punto que en estos fríos de diciembre aparecen muertecitos por allí, pero ya deformados, ¿no? Ya, como se dice, hay una palabra bien fea para definir a los bolitos, ¿no? Así decimos nosotros, así cariñosamente, pero así más dicho brutamente, se le dice los charas, ¿no? Porque están allí tirados, deformados, a veces se ensucian, se orinan y ahí aparecen tirados, ¿no? Entonces hasta degradarse completamente, y eso por hablar de un ídolo nada más, que el ídolo es en el corazón, ¿verdad? El ídolo no es la imagen, como dicen los hermanos protestantes, sino el ídolo es lo que habita en el corazón, el que uno tiene un altar prácticamente en el corazón. Entonces los ídolos se alimentan de uno. En cambio, como dice el Nican Mopúa, que son palabras de Juan Diego, soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. En cambio, el verdadero Dios no se alimenta de nosotros, sino el verdadero Dios nos alimenta, como por ejemplo el pan eucarístico, nos alimenta, nos da vida y nos lleva a una plenitud de vida exuberante, ¿verdad? Tanto en el ámbito corporal, ¿verdad? La gente que es muy, tiene mucha fe, uno se da cuenta, tiene una calidad de vida moral alta, ¿verdad? Y no solo de calidad de vida moral alta, ¿verdad? Es decir, como dice el Salmo 8, pues casi Dios nos has creado, ¿va? Somos hechos casi inferior a un Dios, dice el Salmo 8, esa es una calidad de vida moral elevado, digno. No solo eso, sino que hasta guapos somos, ¿va? Pues sí, hasta guapos somos. Hasta guapa es la gente, ¿verdad? Bella y hermosa, físicamente incluso hablando, ¿verdad? Porque pues se viste bien, ¿verdad? Con dignidad y todo eso, ¿no?
Entonces vemos cómo dignifica. Y entonces podemos refutar esa diátriba, ¿verdad? Ese alegato que tiene lastimosamente en este ámbito los mayistas que dicen, ¿verdad?, que el cristianismo suprimió nuestra cultura y qué horror, hay que echar el cristianismo. Pues cuentos chinos, porque el cristianismo ha traído un nivel de vida digno al hombre, ¿verdad? Por mencionar algunas cosas bien sencillas. Lo que nosotros somos hoy y cómo es nuestra cultura, pues fue moldeada ya por los evangelizadores, cuando la Virgen Santísima pues les dio un chipotazo a los que no querían evangelizar, porque como nosotros éramos chiquitos y somos así como morenitos, entonces casi como cola teníamos. Entonces los europeos, y como ellos son grandotes y ojos verdes y todo eso, entonces no querían, entonces preguntaban, ¿y esos son hombres? ¿Será que será gente eso que está ahí? Porque seamos realistas en ese sentido, guapos objetivamente pues no somos, pero desde los ojos de Dios por supuesto que somos bellos y hermosos, claro que sí, en ese sentido, pero físicamente no éramos tan atractivos. Y cuando aparece la Virgen Santísima, ¿verdad?, así bajita y morenita, entonces les está diciendo a los evangelizadores, pues estas son personas y también son mis hijos, háganme el favor y anúncienles el mensaje de mi hijo. Eso es lo que les dice, ¿verdad? O sea, tan bello eso, ¿no? Pero lo que iba con esto es, ¿verdad? Hice una introducción un poquito grande, ¿no? Lo que iba con esto, pues es que uno de los ejemplos que como nuestra cultura también ha superado y ha sido como más digna después de que la Madre de Dios aparece acá en tierras americanas, es que, por ejemplo, en nuestras casas uno ya sabe, ¿verdad?, los hijos, cuando ya los esposos pues ya están matrimoniados, entonces pues los hijos varones por allá en un lado y las mujercitas por allá en otro lado y los papitos pues por allá en otro lado y los animalitos, ¿verdad?, por allá en otro lado. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque uno lee los libros de historia y uno se da cuenta que antes de la evangelización en América, en todos juntos era ahí el montón, pasa aquí, algunas casas todavía, pero algunos ahí estaban el montón, y entonces claro, habían cosas ahí de carácter inmoral muy, muy feas, y entre animales y todo eso, ¿no? Y entonces también, ¿verdad?, para que se tuviera economía, entonces se nos dio las gallinas, por eso es que nosotros tenemos corrales de gallinas en todas partes. De allí viene todo eso, ¿verdad? Todos los animalitos por allá, los hombrecitos por allá, las mujercitas por allá y los papitos por allá. Entonces pues se usa una distinción hasta al punto de que hoy cómo nos desenvolvemos, que pues ahí dicen los sociólogos que nosotros todavía sí, los países por lo menos del tercer mundo llevamos alrededor de un siglo o siglo y pico de atraso, por supuesto, pero de todas maneras vamos avanzando. Esto es por poner algún ejemplo de verdad de cómo el Evangelio pues vino a tener un impacto en nuestra cultura y elevó nuestra dignidad, ¿verdad?, hasta ser hijos de Dios. Por eso pues agradezcámosle a la Madre de Dios que ha venido a traernos a su hijo. Entonces pues ella nos ha traído a su hijo, la mejor noticia que podemos nosotros tener. Entonces pues démosle gracias a ella, celebremos este día bello, hermoso, al lado de la Madre de Dios, que por otra parte también nos acompaña. Digo por otra parte porque en el tiempo actual, que pues ya se tiene algún tiempo pues, ¿cómo se dice?, algún tiempo transcurrido ya en la mentalidad atea. Imagínense, suena feo eso, pero es que es así, ¿verdad? Al mismo tiempo que decimos que somos creyentes, mucha gente al mismo tiempo nos comportamos como ateos. El Papa Francisco ha dicho que somos como pues ateos piadosos. Algunos otros han dicho que son creyentes piadosos o bautizados ateos, algo así, ¿verdad? Y por eso es que tenemos una especie de comportamiento un poco raro. Por ejemplo, la humanidad ahorita anda buscando compañía. Ha explorado Marte. En la semana pasada me parece que pues los chinos lanzaron un aparato a la luna para traer una piedra lunar, ¿verdad? Y los estadounidenses pues andan buscando pues extraterrestres afuera, ¿verdad? Van a ver Marte. Dice que ya encontraron agua en la luna, más agua de lo que pudieron
haber visto en otros tiempos. Ahorita dice que hay bastante agua, pero andan explorando pues allí, y de hecho esta semana justamente apareció pues una noticia ahí que es como rara, ¿no? Dicen que en Colombia apareció pues un monolito, una cosa por allí apareció allí, y dicen que tiene origen extraterrestre. Entonces son alienígenas. ¿Por qué anda buscando eso la gente? Porque en el fondo la humanidad se siente como sola. ¿Será que estamos solos en el universo? ¿Será que estamos solos en nuestra Vía Láctea? ¿Verdad? ¿Y será que de pronto hay también seres humanos o otros seres allá en Andrómeda? Una cosa así. Y la gente anda buscando compañía. Y si nos sentimos como solos en este mundo, en este universo. Y a la hora de la realidad uno se da cuenta que no estamos solos. Dios se vino a vivir con nosotros. Y en el caso de nosotros americanos, pues se vino a vivir Dios con nosotros, concretamente también con todo y su Santísima Madre. No estamos solos. No estamos solos, porque por sentirnos solos tantas veces nos llenamos de tristeza, de frustración. La gente se mete pues en un ambiente de, ¿cómo se dice esto?, de depresión, ¿verdad? La depresión es algo como encerrarse en sí mismo, es una burbuja, es lo que decíamos anteriormente, el yo, el ídolo del yo, donde uno está encerrado en su burbuja. Nadie entra, pero tampoco nadie sale, a pesar de que uno puede estar rodeado de un montón de gente, ¿verdad? Y están, pues hablando de la familia, pues ahí están los hermanos, ahí están las hermanas, ahí están los papás, ahí están los cuñados, las cuñadas, ¿verdad? Ahí están pues los abuelitos, los tíos, ¿verdad? Hasta las caspianas hay a veces, de pronto. Hasta caspianas y caspianos hay hasta. Entonces estamos un montón de gente y al mismo tiempo nos sentimos tan solos. Por una parte, humanamente estamos acompañados siempre, pero por otra parte pues nos acompaña Dios, nos acompaña el Señor, nos acompaña Cristo, y nos acompaña nuestra Santísima Virgen María, pues que se vino a vivir con nosotros aquí en tierras americanas. Y por eso pues tenemos que estar contentos, alegres, felices, porque no estamos solos, estamos acompañados, estamos siempre acompañados. Hasta transcurrir toda nuestra vida pues en este tiempo, en este espacio, ¿verdad? 60, 70, 80 años, dice el Salmo 89, 100 años, no sé, por aquí hay una señora de 97 años, hay una señora de San Martín de 101, 102 años, hay gente por ahí, no sabemos cuándo vamos a vivir, pero lo que tenemos que tener certeza es el acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo en la vida nuestra, y su Santísima Madre muy concretamente, ¿verdad? Por esa morenita, ¿verdad? Parece morenita, así como todas las que están acá, hermanitas, son morenitas, y las que están también allá en sintonía son morenitos, y todos somos morenitos. Ella nos acompaña siempre, ¿verdad? Y se hace real por consiguiente la promesa que hace Jesucristo, ¿verdad? Escuche bien esto que estoy diciendo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que Dios nos ha hecho una promesa en que en realidad no es promesa. La única promesa que nos ha hecho nuestro Señor es acompañarnos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que este mundo se termine. Mateo 28:20 aparece allí. Jesucristo no nos ha prometido que no nos va a pasar nada. Eso es lo falso, ¿verdad? Que a veces creemos que Dios nos ha prometido que no nos va a pasar nada, que no nos va a dar gripe, que no nos va a dar coronavirus, que no nos va a dar que no nos va a dar, qué sé yo, que no se nos encarne la uña, o que no sé, que no nos dé caspa. No nos ha dicho eso Jesucristo. Lo que nos ha dicho Jesucristo es: yo estaré con ustedes todos los días hasta que este mundo se termine. Y aquí en tierras americanas se concreta esa promesa a través de la Virgen Santísima que se viene, ¿verdad? Que viene y aparece en el cerrito del Tepeyac, como ya lo sabemos, ¿verdad? Aquí en el Evangelio está el cerrito, ¿verdad? Del Ay Karim, pero en el caso de tierra americana, pues ahí en el monte del Tepeyac. Entonces, pues feliz, ¿verdad? Porque Nuestra Señora está con nosotros y con ella viene Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea. Y ahora voy a hacer algo que nunca hago, pero en este día vamos a darle un aplauso a la Virgen.